Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy con el docente Ancísar Barragán, magíster en educación, docente con más de 40 años de experiencia en el área de la matemática y la física. Actualmente es docente universitario en la Universidad de Cundinamarca y en el Instituto Tolimense de Formación Profesional ITFIP, ¿cierto? Y nos va a estar acompañando para charlar un poco acerca de las problemáticas educativas que nos competen, que nos afectan también en el ámbito educativo universitario. Profe Ancísar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Felicitarlo por su doctorado en educación que está comenzando y lo felicito por esa actitud. Muchas gracias, profe. Bueno, esto es parte precisamente de nuestra actividad del doctorado, es de la unidad uno acerca de nuestra materia, condiciones sociopolíticas en la educación global. Vamos a trabajar hoy, como habíamos dicho antes, la educación, ¿cierto?, superior acá en Colombia, la educación universitaria. Profe César, vamos a trabajar un primer bloque de preguntas, consta de dos preguntas acerca de las problemáticas educativas generales que usted ve a nivel macro. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles consideran que son las tres problemáticas educativas más críticas a nivel global o nacional o regional? ¿Y por qué son estas tres problemáticas? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que la primera situación a referirse cuando estamos en el proceso de formación de profesionales es que eh, se considera que hay unas competencias anteriores para poder asumir una carrera universitaria. Y entonces en esa formación que nosotros hemos llamado aquí formación básica, pues hay una serie de deficiencias enormes, ¿no? Que inciden en la calidad del estudiante que quiere abordar una carrera universitaria, ¿no? Digamos que competencias básicas relacionadas con habilidades blandas que él debería traer eh, para afrontar la carrera universitaria, no las trae, ¿no? Eh, Ese proceso viene ahondando en una crisis terrible porque genera otro problema, Ujú. el problema del abandono. Es decir, el muchacho enfrenta el primer semestre, se aguanta hasta el segundo semestre y entonces las deficiencias que trae, como no las puede superar tan rápido, empieza a mirarse la parte del abandono. Y entonces los que van en abandono de la carrera, es decir, empiezan los índices de deserción a ser muy pronunciados, ¿no? La apertura por cupos puede ofrecerse y mantenerse, digamos que primero y segundo semestre, pero luego empieza a desgranarse los estudiantes en un porcentaje muy alto. Van quedando muy pocos para el tercer semestre, ¿no? Y en el caso del INFIP, que es una institución por ciclos, llega al primer ciclo menos del 50% de los que entraron. Entonces, una problemática de deficiencia en las competencias básicas genera la otra, que es la deserción, ¿no? La otra situación y que se ve palpable es que la preocupación ya llegó a las esferas del gobierno. Es la parte de acceder a un cupo universitario, ¿no? Hay unas desigualdades de tipo económico terrible. Hay personas que vienen de los pueblos donde los papás tienen, en cierta manera, un presupuesto asignado a su muchacho, ¿cierto? Para que se mantenga en la universidad. Pero hay otros muchachos con muchas dificultades,
El gobierno ha puesto la mano ahí, pero viene la otra problemática. No se puede mantener el muchacho en la carrera por la parte de las competencias básicas, ¿no? Las desigualdades, tanto económicas como de conocimiento, empiezan a generar un hueco enorme en la educación superior, ¿no? Hasta índices alarmantes, ¿no? Entonces ya empiezan los diagramas de barras, ¿cierto? De las personas que entran, por ejemplo, el caso de ingeniería, donde empiezan a manejarse las ciencias básicas. En las ciencias básicas, la deserción está tomando unos rumbos sumamente preocupantes, ¿no? La tercera situación es que el desajuste curricular, ¿no? Entre la educación media, educación básica y media, ¿no? Para preparar a ese muchacho para entrar a la universidad, no ha permitido entrar en sintonía entre el currículo que se está ofreciendo en el colegio y lo que está ofreciendo la universidad. Ese empalme ahí está generando una serie de problemas porque no hay sintonía, no hay sintonía. La situación es alarmante, es alarmante. Hay, Profe, hay problemáticas bien complejas. me encanta que haya abordado ese punto, profe Ancísar, porque la siguiente pregunta que quiero hacerle Sí, señor. va por ese lado. O sea, ahí, en su opinión, los modelos educativos actuales sí están preparando a los estudiantes para los desafíos que van a enfrentar en un trabajo a futuro. Y los están, o sea, esos modelos los están preparando para esa sociedad del conocimiento. Bueno, ahí hay una disyuntiva bien interesante. Eh, el trabajo docente, el trabajo docente de tanto la educación básica y media, como el trabajo docente en la parte de la formación universitaria, que tiene que ver con dos perfiles, el perfil ocupacional y el perfil laboral. Hay una serie de circunstancias bien complejas. En el primer caso, el caso del bachillerato, que nosotros llamamos acá educación básica y media en Colombia, pues el muchacho en forma crítica, yo creo que me pongo en la misma perspectiva de muchos pensadores educativos en Colombia. Él está llegando con las competencias de quinto de primaria en lectoescritura al grado 11, sale del grado 11 y entra a la universidad con el nivel de lectoescritura del grado de quinto de primaria. O sea, hubo un espacio de 6 años donde el chino no leyó, ¿no? El chino no está leyendo. Sus respuestas, digamos que famélicas, volviendo a citar el caso de los autores colombianos, la palabra famélica es de Eduardo Caballero Calderón, esa situación relacionada con esa respuesta que no es contundente a la pregunta que se le hace, es una pregunta inmediatista, sin fondo, sin pensamiento crítico, no hay una discusión con lo que responde porque es sumamente débil, está mostrándose como una de las situaciones muy graves para formar las habilidades blandas, las competencias blandas y las competencias duras en el estudiante universitario, ¿no? Entonces, si se supone que nosotros como profesores de la educación básica y la educación media debemos preparar al muchacho para que él inicie con esas competencias blandas, no se está haciendo, ¿no? No se está haciendo y se ve en los niveles de deserción del primer semestre, las notas que ellos sacan, lo que ellos responden, el análisis del diagnóstico es sumamente deprimente.
en esa circunstancia. Eso es hablando de solamente la lectoescritura. Por la parte del pensamiento crítico, pues que es otra de las habilidades blandas que el muchacho debería haber empezado a trabajar desde el bachillerato, no, no hay nada por ahí por pensamiento crítico. Lo relacionado con el pensamiento abstracto que tiene que ver con el pensamiento numérico, ¿no? El manejo del álgebra, el manejo de la geometría para, en cierta manera, abstraer el espacio. En el caso de ingeniería, muchas deficiencias. A pesar de que hay muchos espacios académicos hablando de lo mismo, él se le dificulta mucho llevar a su mente ese trabajo, a pesar de que haya varios espacios académicos diciendo lo mismo, ¿no? Estamos diciendo lo mismo en distintas palabras y en distintas acciones que van pegadas al perfil ocupacional y profesional. El chino no está respondiendo con eso. Se le dificulta mucho, se demora mucho con eso, ¿no? Ok. Entonces, ahí está, en cierta manera, como el abismo entre lo que es la educación básica y media y la educación universitaria. Hay un abismo grande porque no hay el inicio de un proyecto de vida, ¿no? Articulado desde la educación básica y media con la universidad, ¿no? En la otra situación, que es otro problema tenaz. En ambos lados, en la educación básica media y en la educación universitaria, bueno, hay personal docente que no está entendiendo el asunto del nuevo milenio, de la sociedad del conocimiento. No está entendiendo que este muchacho que se va a enfrentar a unas problemáticas totalmente complejas, porque esa idea que nosotros tenemos del empleo, ¿no? No es en cierta manera manejado ese concepto en el siglo XXI, año 2030. El profesional tiene que estar pensando en vender, ¿no? En vender algo. ¿Y qué él vende? O un servicio o un producto. ¿Y a quién se lo está vendiendo? Se lo está vendiendo a una empresa que tiene unos estándares de competencia bien altos, ¿no? Y entonces el perfil con el cual está egresando este muchacho, pues en cierta forma va a generar una parte de fracaso porque él no está saliendo con las competencias para enfrentar esas problemáticas. Y él sale con algunas competencias. Entonces, de acuerdo con esas pequeñas competencias, él se va a emplear, ¿cierto? En niveles que no corresponden a la parte profesional. Entonces lo contratan es como técnico, ¿cierto? Para hacer ciertas labores operacionales y la parte profesional la están dejando para aquellos que son los más capaces, ¿no? Los que vienen en una preparación idónea, porque hay una desigualdad, así como hay una desigualdad en la brecha digital, hay una desigualdad en la parte del perfil del egresado en Colombia, mirando ciertas universidades, ¿no? Hay unos más capaces que otros, ¿no? Entonces ahí se está fallando en esa labor, en esa narrativa que se está manejando en el perfil del egresado, porque no se le está dando las herramientas suficientes para abordar su campo profesional, porque es muy exigente y además de eso exige un pensamiento crítico, un pensamiento complejo, un pensamiento de resolución de problemas, ¿no? Que es una práctica permanente en la ingeniería, por ejemplo, en el caso de la ingeniería, es una práctica permanente la resolución de problemas. Y muchas problemáticas, el egresado no las está abordando porque de cierta manera queda sobrepasado por la problemática, ¿no? Bueno, muy más explicado imposible, ¿cierto? Bueno, vamos con el segundo bloque. Voy a hacer una pregunta muy específica. El segundo bloque, vamos a abordarlo de forma más específica en el contexto donde el profe Ancisar se mueve. Entonces, puede ser la región eh, Girardot y Espinal, Cundinamarca, Tolima, ¿cierto? O puede ser alguna de las universidades
en específico en las cuales está elaborando en este momento. Y la pregunta puntual, profe, usted, Cuénteme. usted puede describir, no todas, pero sí las principales problemáticas que observa, sea en la región, sea en su universidad, sea con Dinamarca, sea FIT, sea a nivel nacional. ¿Cuál cree que es cuál cree que son esas específicas, esas problemáticas específicas? Bueno, ahí la respuesta pues es bastante amplia. Vamos a tratar de hacer un dominio de esas situaciones específicas que son las que está detectando el profesor de primer semestre. Uno, lectoescritura. La lectoescritura no nos podemos entender con el estudiante si él no maneja el código, el código base, ¿no? Y ese código base necesita que el muchacho lea, ¿no? Y leer significa interpretar y argumentar sobre lo que lee para proponer una solución, ¿no? Y entonces, cuando el muchacho no está entendiendo esa situación, ahí ya tenemos una problemática específica, la lectoescritura. La segunda es sobre el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que es, digamos, un ingrediente importante que el muchacho debe estar construyendo desde su educación básica y media. Ahí está la otra problemática, el pensamiento crítico. Ese pensamiento que lo hace diferente a los demás bachilleres, ¿no? Porque entró a la universidad y empieza a analizar desde diferentes aristas la problemática y empieza a manejar después la capacidad para sintetizarla, ¿no? De una manera contundente desde varias perspectivas y desde varias pensamientos para poder ofrecer una razón de ser de lo que lee. Ahí está la primera situación. Es el pensamiento crítico, la lectura, la lectoescritura, el pensamiento numérico, el pensamiento matemático como tal que tiene varias, digamos, ingredientes como el pensamiento espacial, ¿no? El Ujú. pensamiento abstracto, el pensamiento numérico como tal, el pensamiento aleatorio. Ahí hay también unas falencias terribles. El muchacho quiere encasillarse solamente en un pedacito del problema y no trata de darle solución de diferentes problemáticas, de diferentes planteamientos. Entonces él se encasilla solamente en el pensamiento numérico, pero eso indica que la edad mental en matemáticas con la cual está entrando el muchacho es como de 12 años, ¿no? Él llegó a la edad de pensamiento numérico, pero el pensamiento abstracto que haberlo abordado en grado octavo, noveno, haberlo perfeccionado en décimo y once, no se está observando. No se está observando. Él quiere seguir en los números y no quiere pasar a la parte del pensamiento abstracto. Esa es una problemática terrible para los estudiantes de ingeniería, que todavía se queden en el número. El pensamiento espacial, el pensamiento es geométrico espacial, los muchachos no tienen idea algunos, ¿no? Yo creo que en un 50% de los muchachos no tienen idea a lo que se refiere el pensamiento espacial y la necesidad enorme que tiene de poder abordarlo y desarrollarlo en su mente para poder abordar los problemas que tiene la ingeniería. Esa es una situación bien grave, bien compleja. La otra está relacionada con la brecha digital, ¿no? La brecha digital es una situación que solamente se supera cuando el muchacho tiene un pensamiento lógico, ¿no? Y ese pensamiento lógico lo circunscribe, ¿no? A asumir posturas frente a un problema y tomar decisiones. Ahí está la situación de que esos bloques de pensamiento lógico para
el desarrollo de problemas lo tienen completamente preocupado porque él no está acostumbrado a pensar de esa manera, ¿no? Ahí viene la influencia en las redes sociales porque las preguntas y respuestas en las redes sociales son de una longitud sumamente precaria, ¿no? Y así él quiere seguir respondiendo en forma inmediatista en las evaluaciones, en las preguntas que se le hacen, donde él debe hacer un despliegue de conocimiento, un despliegue del manejo científico, del manejo estructural del párrafo. Ahí empezó a fallar el discurso del estudiante. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a el tercer bloque. Vamos con una pregunta del tercer bloque y es donde abordamos la priorización de las problemáticas. ¿Listo? Entonces, la pregunta eh, que le voy a compartir, profe Ancisar, es desde su punto de vista, como primer actor docente, ¿cierto? ¿Qué criterios deberían ser los más importantes al momento de decidir qué problemática abordar primero? No, los criterios siempre están relacionados con un diagnóstico. Ese proceso de admisión de los estudiantes en Colombia y en esta región hay unas universidades que nos han dado ejemplo de esto, de con 6 meses de anticipación empieza el proceso de admisión. Quiere decir que hay un equipo especializado en entrevistar, un equipo especializado en hacer exámenes diagnósticos, y entonces en esos exámenes diagnósticos se revelan las problemáticas que yo he venido discutiendo en esta entrevista. Y entonces las universidades han optado por, como tienen 6 meses de admisión, por decir algo, para este semestre B del año 2025 empezaron con el proceso de admisión en el mes de agosto, por decir algo. Los que van a entrar en el semestre A del año 2026. Empieza en agosto el proceso. En el mes de octubre ya el proceso está maduro, ya saben qué estudiantes de todos los que se han inscrito son los que van a entrar en el año 2026. Y entonces, cuando ya se tienen esa lista de estudiantes, ya se tienen cuántos estudiantes van a para el primero, el 1A del 2026, el 1B del 2026, en las carreras de ingeniería o en las otras carreras, inmediatamente hay unas universidades públicas que han optado por dictar cursillos de 120 horas. Entonces, ¿en qué los están orientando esos cursillos? Con profesores sumamente capaces, con profesores de una idoneidad académica muy alta, están abordando el caso en la Universidad del Tolima, por ejemplo, lectoescritura. 120 horas de lectoescritura, 120 horas de pensamiento matemático, 120 horas de pensamiento crítico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esas 120 horas? Pues como empezaron los cursos en el mes de octubre, y en octubre, noviembre y diciembre para aprobarlos. Es el requisito para entrar en el semestre del año 2026. O sea, no es solamente haber hecho el proceso de matrícula, haber pasado la entrevista, haber llevado los requisitos académicos del examen de estado, sino además de eso tienen que pasar los cursos. Y entonces ahí se comienza, en cierta manera, a reducir un poco la problemática. Es decir, en el proceso de admisión está la respuesta a su pregunta de cómo abordar la parte crítica de los estudiantes para poder iniciar una carrera universitaria. Profe Ancisar, muchas gracias por esos aportes eh, acerca de la priorización de las problemáticas. Y vamos con el último bloque. En el último bloque vamos a hablar de mecanismos y soluciones propuestas. Entonces, usted nos habló de unas problemáticas específicas que identificó, ¿cierto?, hace un momento. Y pensando en esas problemáticas de lectoescritura, de pensamiento crítico, eh,
esas que se mueven específicamente en el contexto en el que usted se desarrolla como docente, ¿qué estrategia, qué mecanismo cree que sería efectivo para solucionar o al menos para mitigar un poquito esta problemática? Bueno, la primera estrategia consiste en una que postuló el gobierno nacional hace algunos años, llamaba el Plan Lector, ¿no? Todos a leer. Me parece que en la universidad, en los primeros semestres, desde los profes en adelante, deben empezar con esa estrategia. Todos a leer. Debe haber un conjunto de libros asociados a la parte curricular de obligatoria lectura de los estudiantes y de obligatorio análisis. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. No se puede aprender de otra manera. Digamos que correlacionado con la estrategia de todos a leer, ¿no? Viene una que es muy importante que llaman los problemas de contexto. Los problemas de matemáticas sin contexto no tienen ningún sentido. Pero si nosotros contextualizamos el problema de matemáticas, el problema de geometría, el problema de química, ¿no? El problema ambiental, contextualizamos, ¿no? Empezamos a buscar la solución y que ahora se ha vuelto muy común emplear la palabra resolución, ¿no? Es una palabra que tuvo mucho eco en matemáticas y en ciencias básicas en el año 1950 con un señor que se llama George Polya, ¿no? Resolución. La resolución es más que la solución, porque es el análisis del contexto del problema, ¿no? Y eso conllevó, en cierta forma, a enlazarse con otra estrategia que llama el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en proyectos. Es una fórmula que está, eh, digamos que tomando mucho cuerpo, está en cierta manera volviéndose robusta. De nuevo en las universidades, existían, pero resulta que con esto de la inmediatez de las redes sociales, de una cantidad de decretos que no favorecían la calidad académica, en estos momentos tenemos que volver a recuperar esas cosas del pasado que sí funcionaron para poder en cierta forma volver a generar hábitos y generar con los hábitos generar en cierta forma procesos y con los procesos procedimientos que nos lleven a la resolución de problemas, a los proyectos y de inmediato pasar a la otra estrategia que es la investigación. No se puede dejar, digamos que en el limbo, el concepto de investigación en la universidad. El concepto de investigación es fundamental. Toda materia, perdón, ya no se llama materia, se llama espacio académico, todo espacio académico necesita tener unas preguntas sin resolver que lleven al estudiante a la investigación, ¿no? Y para poder dar la investigación tenemos que saber leer, tenemos que contextualizar el problema, tenemos que resolver el problema, la resolución del problema y tenemos que generar un proyecto de investigación. Entonces es importante volver a darle ese carácter a la educación universitaria donde el muchacho adquiera un hábito importante de investigar, ¿no? Con la postura crítica, ¿no? Con la postura del pensamiento complejo para poder dar una respuesta a las problemáticas del siglo XXI. Listo, profe. Bueno, está, está interesante, ¿cierto? Eh, y hay un sujeto, un actor que ha ido apareciendo en en estos últimos 5 años con mucha más fuerza y creo que llegó para quedarse.
¿cierto? Dentro de las tecnologías emergentes, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Y es de gustos y es de odios. Yo quiero saber, profe, ¿qué papel deberían jugar esas tecnologías emergentes, como el caso de la inteligencia artificial, o las metodologías activas en el diseño de una posible solución o en el diseño de estas soluciones que estamos proponiendo? Las tecnologías, en cierta forma, tienen detractores como tienen personas que las defienden. Yo soy convencido de que una tecnología bien usada en términos de pensamiento crítico nos va a permitir avanzar hacia la solución de manera contundente, pero debemos tener la habilidad para manejar de manera objetiva las inteligencias artificiales y las tecnologías. La tecnología no se hizo para trancar el proceso de desarrollo de proyectos, ¿no?, que resuelvan los grandes problemas que tiene la humanidad en el siglo XXI. Por el contrario, es para facilitar el camino para resolver problemas. Entonces, es la habilidad de aquel que la utiliza, ¿cierto? Utilizando el pensamiento crítico y utilizando el razonamiento, que le va a permitir avanzar en el desarrollo de los procesos. En un momento las calculadoras se miraron muy mal. En la década del 70 la gente decía que la calculadora quitaba, en cierta forma, capacidad a los estudiantes. Se demostró que no, que la calculadora ayudó a mejorar el camino para resolver problemas y para, en cierta manera, avanzar en los proyectos. Hoy las inteligencias artificiales hay que saberlas utilizar. Hay que ponerlas en un plano de tal manera que en lugar de restar al pensamiento lógico y al pensamiento crítico y al pensamiento complejo, nos permitan avanzar en el sentido que lo está exigiendo la resolución de problemas en el siglo XXI. Perfecto. Profe, vamos a terminar con una conclusión, pero vamos a hacerla de esta manera. O sea, desde su rol, desde su labor docente, ¿qué acción concreta a usted le gustaría impulsar o le gustaría ver implementada en el corto plazo para abordar uno de estos desafíos que hemos hablado hoy? Sí, la acción concreta es concientizar al estudiante de su papel en la educación superior. Dice que el éxito de un empleado, de un estudiante, de una persona en una organización, es poder ubicarse en la organización. Si el estudiante no lo ubicamos, si al docente no lo ubicamos en la organización, pues nosotros tenemos a varias personas perdidas en la organización, ¿no? Y entonces esa circunstancia que se planteó en el siglo XX, de buscar a que la persona fuera consciente de su posición en la malla esa que dice Albert Einstein, ¿no?, y dice la mecánica cuántica, en esa malla del espacio-tiempo dentro de la organización. Si él entiende perfectamente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está buscando, ¿no?, qué es lo que está pretendiendo, pues prácticamente es un paso importantísimo para que él se encamine a buscar sus horizontes, ¿no? Pero si nosotros lo dejamos al estudiante, al docente, digamos que suelto en la organización, difícilmente se va a adaptar y difícilmente nos va a colaborar con el proceso de formación en la educación superior, ¿no? Tanto el uno como el rol de docente, el otro como el rol de estudiante. Ambos hay que ubicarlos en esa situación que estamos viviendo. Y sobre todo es la velocidad con la que se mueve la malla espacio-tiempo en el siglo XXI. Una velocidad impresionante. Entonces, digamos que segundo a segundo hay que estar tratando de que ese muchacho comprenda qué es lo que está haciendo en la universidad, ¿no? Al docente decirle cuál es su papel aquí en la universidad.
porque muchos muchachos están entrando, ¿cierto? Como docente. Son muy buenos, pero no están tomando el rol, ¿no? No están tomando el rol porque nadie los ha ubicado en la organización, ¿no? Entonces es importantísimo para las partes gerencial de la educación ubicar a las personas dentro de la organización. Esa es una situación importantísima. Si ya se ubica en la organización, él entiende ya el código, que es el lenguaje que se habla en el rol, ¿no? En ese rol en el cual está él viviendo, ¿no? Porque hay múltiples factores que pueden hacer que el estudiante coja para el camino equivocado, ¿no? Ujú. Tenemos hoy problemáticas de tipo de salud mental, ¿no? En los muchachos que fácilmente podrían, digamos, desatarse en el claustro universitario si no ubicamos la posición del estudiante, ¿no? Si no ubicamos la posición del docente. Es una cuestión imperativa, ¿no? Una cuestión imperativa ubicar a la persona. Ya de ahí en adelante el trabajo es fácil de sobrellevar, ¿no? El otro aspecto Sí. importantísimo es el trabajo en equipo. No lo estamos haciendo. Estamos trabajando como islotes, ¿no? Islotes donde no hay un puente entre ellos. No hay un puente. Ese puente lo hace la comunicación. Y no se está generando comunidad educativa, ¿no? Esa comunidad educativa académica que se gasta 2 horas cada 8 días hablando de lo que es el contexto universitario y el contexto académico, no se está haciendo. Y entonces estamos todos en una velocidad impresionante entrando y saliendo, pero ni siquiera nos conocemos. No hay una situación de comunicación, no se está formando comunidad académica y sin comunidad académica, pues tampoco los procesos funcionan, ¿no? Entonces, como los maestros están completamente dispersos, ¿no? Como archipiélagos sin puentes que los conecten, los estudiantes también están en lo mismo, porque ellos siguen nuestros ejemplos. Entonces, hay unas problemáticas importantísimas para empezar a acotar y empezar, como usted decía, a ir amortiguando, a ir, digamos que, circunscribiendo a esferas más pequeñas la problemática de la educación universitaria. Profe, muchísimas gracias. Creo que el aporte de esta entrevista es valiosísimo. Se trabajaron problemáticas que es del diario, del profe universitario actual, sobre todo en esta región del Alto Magdalena, Girardot, bueno, Espinal no es tanto como Alto Magdalena, pero vamos a tomarla como parte de esta región, ¿cierto? En el caso del ISFID, en Girardot pues está la Universidad de Cundinamarca. Es algo muy diciente, ¿cierto? Es algo que quizás muchos expresan y muchas gracias, profe, por esos aportes. Bueno, Esto es, para servir de que hayan, digamos que acotado ciertas cosas que es del diario vivir en esta situación de la comunidad universitaria. Éxitos y de verdad, verdad, ha sido un placer poder hablar con ustedes sobre este particular. Muchas gracias. hasta luego, mi profe. Dios lo bendiga. Amén.